20 minutos cada una, sino que discutimos previo a este encuentro, plantearnos 4 preguntas comunes, y lo que vamos a ir haciendo es ir recorriendo estas preguntas, turnándonos para responder y reaccionando a algunas propuestas que nos vamos a ir haciendo. Así que con esto deberíamos pasar al primer eje, que yendo de niveles más sistémicos a más específicos, el primero de los ejes que vamos a plantear y que nos interesaba traer a este encuentro es interrogarnos acerca de cuáles son los elementos más disruptivos que la emergencia de la pandemia trae para las relaciones comerciales internacionales y la gobernanza global. Y en eso entonces la primera reflexión parte de señalar que las relaciones comerciales internacionales ya atravesaban un proceso de transformación de su dinámica, su intensidad y su orientación. Creo yo que hay al menos 5 características que señalar previas a la emergencia de la pandemia y que van a tener que ver con cómo se desarrolla a posteriori. En primer lugar, un menor crecimiento del comercio mundial en relación al crecimiento del PBI global. Esto es un fenómeno que desde el año 2008 viene manifestándose durante la primera etapa de la hiperglobalización. El comercio creció más del doble de lo que decía el PBI, pero desde la salida de la crisis financiera internacional, el comercio crece lo mismo que el PBI global, no muestra una mayor elasticidad, ya no tracciona a la economía global. Una menor expansión de las cadenas globales de valor, esto es, las cadenas globales de valor siguen existiendo, pero no se incrementa, no hay un aumento de la inversión vinculada a esta forma de organizar la producción y el comercio mundial, un incremento a la servicificación y digitalización de la economía, el comercio de servicios se presenta más dinámico que el comercio de mercancías, cada vez más el comercio de mercancías es acompañado por servicios y servicios digitales, un mayor nivel de irrupción del Estado sobre la dinámica del comercio con un nuevo tipo de instrumento disruptivo, ya no es solo el arancel, o el arancel si bien incrementó, no es el único instrumento, sino que observamos un nuevo proteccionismo en el cual hay una mayor disrupción del Estado, un rol más presente del Estado con no solo los aranceles, sino un rol muy importante como subsidiador de las exportaciones, interviniendo con distintas barreras no arancelarias, dando lugar a una nueva política comercial y, en definitiva, la erosión de los foros multilaterales, en particular la crisis de la OMC y la tensión entre Estados Unidos y China con la guerra comercial. En ese contexto, donde ya el comercio mundial crecía poco y tenía varias dificultades, irrumpe la pandemia en un escenario que tenía ya patologías preexistentes. Y al igual que en las personas, las patologías preexistentes, cuando afecta el virus del COVID, va a generar un impacto mayor. ¿Qué es lo que se nos presenta para el comercio internacional? Shocks sobre la demanda y shocks sobre la oferta. Pero creo que lo más disruptivo no es la contracción del comercio como tal, la contracción de la producción, la contracción de la macroeconomía. Creo que el elemento más disruptivo que introduce el virus en el sistema internacional y en las relaciones comerciales internacionales es el de la incertidumbre. Nunca antes el mundo vivió con estos niveles de incertidumbre. Ahí, Magda, ¿querés pasar al otro cuadro donde... La pasé. Al siguiente, este. Nunca antes el mundo vivió con estos niveles de incertidumbre. Hay algunos indicadores que sirven para mirar la incertidumbre, que en este caso se basa en cuántas veces mencionan cambios de política, incertidumbre y riesgo los informes de policy papers de los distintos gobiernos del mundo y de los principales diarios de circulación del mundo, y nunca antes el mundo tuvo tanta incertidumbre, tanta imprecisión acerca de qué es lo que iba a pasar. Nunca el mundo atravesó una crisis con estos niveles de interdependencia, con esta incertidumbre a escala global, y mucho más profundo aún, nunca el mundo se planteó
mantener la cooperación internacional en un contexto de incertidumbre, para que la cooperación tenga lugar, para pasar, en particular en el ámbito del comercio, para pasar del dilema del prisionero, en el cual no hay incentivos a la cooperación, a un esquema cooperativo, es necesario cierto nivel de información, cierto nivel de certidumbre respecto de que todos van a cumplir las reglas y que el mercado va a seguir funcionando de determinada manera. No obstante, el estallido de la pandemia nos muestra que el comercio, no sabemos cuánto va a durar la recesión, no sabemos cuándo se va a encontrar el virus, no sabemos por cuánto tiempo los mercados van a estar sujetos a medidas de contención y aislamiento, no sabemos cuántas veces se va a repetir el juego de entrada y salida, y esto carga de una incertidumbre mayor a cualquier acción política y económica, sea que hablemos a nivel Estado, sea que hablemos a nivel de orden internacional o que hablemos a nivel empresa. Con lo cual, mi primera idea es, creo que lo más disruptivo es el elemento de incertidumbre, y te doy el pase a vos, Magda. Bueno, muchas gracias, Julieta. Yo voy a volver atrás y muchas gracias a los chicos del CERRI por invitarnos y por permitirnos con Julieta al menos compartir pantalla. No podemos compartimos pantalla. Bueno, casi todas las ideas que Julieta acaba de manifestar, pero quisiera focalizar en algunos. Ese magro crecimiento del comercio internacional ya lo había previsto la OMC a comienzos del 2020 y parece que las cosas se pusieron aún peor. De hecho, esta idea de que la globalización o la hiperglobalización está enlenteciéndose, o que hay una crisis en la globalización, o que estamos en una etapa de posglobalización o desglobalización, que hay pequeños matices entre todos estos términos. Eso también habría que en algún momento analizarlo, porque si hay crisis no puedo decir que estoy en un momento de posglobalización, porque si la situación es de crisis todavía seguimos en la globalización. En esta situación, que estoy de acuerdo con Julieta, que lo más característico es la incertidumbre. De hecho, si ven la segunda etapa de The Economist que incluimos, dice qué tan mal puede llegar a ser, o qué tan mal se puede llegar a poner la cuestión. Bueno, esta etapa es de febrero, imagínense ahora que estamos en mayo, ni siquiera sabemos si no se va a poner peor todavía, ¿sí? Entonces, en este nuevo mundo que nos encontramos, hay un elemento que me parece que surge de manera muy clara, que es la concepción del Estado. El Estado en ese orden globalizado parece que cambió su definición, o se busca cambiar esa definición de Estado. ¿Por qué? Si nosotros vamos muchos años atrás, más o menos a la década de los 90, ya había algunas autoras que empezaron, y autoras, con A, le agradezco a Eliana que hacía referencia a la participación de mujeres en las relaciones internacionales, ya había algunas autoras que habían realizado al menos un punteo para decir hay fricción entre este mundo globalizado, en este orden globalizado, y los estados, y la soberanía de los estados, que también es una forma de decir que se estaba debilitando ese sutil equilibrio entre el Estado y el mercado, ¿sí? Entonces, en este momento es que aparecen las ideas como las de Susan Strange, con la retirada del Estado, y ahora, 2020, hablamos del retorno del Estado, y aparece la idea unos años después de Saskia Sassen, que dice que el Estado no puede quedar en una posición declinante pura y exclusivamente porque opera actualmente en la década de los 90, ¿no? Decía ella, opera en un mundo globalizado. Entonces, el tema que resurge ahora con mucha más fuerza es justamente la concepción del Estado. Y ahí voy a retomar algunos de los puntos que mencionaba Julieta. La soberanía aparece, se empieza a hablar de soberanía en los medios de prensa. Yo no llevo una estadística de cuántas veces aparece ahora soberanía en los diarios uruguayos, pero les aseguro que en lo que va del año apareció muchísimo más que en los últimos 5 años anteriores. No tengo ninguna duda que es así, porque se volvió a hablar del Estado y del Estado
como soberano. Pero esa soberanía es una soberanía pensada en términos de frontera, en términos de reforzar el Estado, pero reforzar los controles fronterizos de personas que ingresan, pero también los controles fronterizos en cuanto a mercaderías. Y aquí me gustó algo que mencionaba Julieta, que tenemos un nuevo proteccionismo. Yo justo me había anotado una frase que era más bien una pregunta que decía si estamos frente, en términos tradicionales, o estamos frente a un proteccionismo 2.0. Y creo que estamos en este último estadio, un nuevo proteccionismo, un proteccionismo 2.0, que de hecho, si bien la pandemia no lo cambia, está dando argumentos para que ese proteccionismo se haga más fuerte. Por ejemplo, si leyeron el artículo que salió en Financial Times la semana pasada, o a comienzos de esta semana, no recuerdo si fue el viernes o el lunes, respecto a la idea entre Países Bajos y Francia de aplicar mayores aranceles en aquellos casos de determinados patrones medioambientales, ese es un nuevo proteccionismo. No es el proteccionismo típico que estábamos acostumbrados en las reuniones de la OMC. Así que Estado cambia en términos de frontera, y ya voy a retomar esto, cambia en lo que es su relación con otros estados en el comercio internacional, pero también cambia en los aspectos regulatorios. ¿Por qué cambian los aspectos regulatorios? Y me voy a ir a la siguiente diapo. Cuando nosotros hablamos de Estado, hasta, yo les diría, el 2019, parecía que era mejor un mundo con menos Estado. ¿Por qué les digo esto? Cuanto menos interviniera el Estado en la economía, parecía que la economía mejor funcionaba. Y esa idea del libre comercio, que tampoco es nueva y tampoco la cambia la pandemia, parecía que era la idea central en todos los foros, pero había comenzado a tener algunos detractores. El problema es que con la pandemia del coronavirus, los detractores no aparecen de los tradicionales sectores progresistas. Los detractores aparecen, por ejemplo, desde el editorial del Financial Times, que pide más Estado, que pide que el Estado intervenga en algunos temas sociales que hasta el momento el Estado no intervenía, o si había intervenido, había dejado de hacerlo. Lo que pide, en definitiva, ese editorial, que lo tenemos acá del Financial Times, es que retorne el Estado. Ese Estado que decía Susan Strange que se había retirado porque había abandonado parcelas de poder, ahora lo que se pide es que vuelva. Y retomo la idea de las fronteras, porque así le doy paso a Julieta, que va a hablar también de esto en la siguiente pregunta. No nos olvidemos que cuando hablamos de flujos fronterizos y vemos las medidas que ha tomado, por ejemplo, la administración Trump en materia de migraciones, no nos olvidemos que la pandemia pone en pausa la crisis de los migrantes, ni la crisis de los refugiados, ni siquiera pone en pausa la crisis de los desplazados internos, que ahí ya no, el concepto de frontera no jugaría de la misma manera. Sí jugarían otros conceptos más sociológicos, pero no el concepto de frontera desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y me gustó mucho esta caricatura de Javier Rollo, que es español, que está haciendo unas caricaturas muy, muy buenas sobre lo que es la pandemia, y creo que nos impacta a todos de la misma manera, porque cuando vamos al supermercado tratamos de no tener contacto con nadie, y tratamos de entrar cuando no hay gente y no podemos ir acompañados, etc. Bueno, todos conocemos esta realidad. Sin embargo, si ustedes ven la caricatura, una cosa es el supermercado y otra cosa es un campamento de refugiados. No pone, vuelvo a decir, la pandemia no pone en pausa la crisis de refugiados. De hecho, no puso en pausa los conflictos armados internos o internacionales. En realidad, las normas hablan de conflictos armados internacionales o no internacionales. Por tanto, lo que hace la pandemia es exacerbar estos problemas, agudizarlos, hacerlos mucho más profundos. Si no vieron el fotoreportaje que hay en El País de Madrid, creo que es del día de ayer,
sobre la frontera entre México y Estados Unidos y cómo están esperando allí los migrantes sin agua potable, por ejemplo. Les recomiendo que lo vean. Las fotos a veces hablan más que 1000 palabras, pero esas fotos les dicen de manera muy clara que determinadas medidas están favoreciendo al Estado, sin embargo, están dejando atrás gran parte de la población. Y con esto, ya que estamos hablando de frontera, paso al siguiente eje. En este eje nosotras habíamos pensado en tratar, tal vez de manera diferente, lo que es la distribución de poderes. Analizar cómo es el juego de poder entre diferentes actores. Leo la pregunta: ¿cómo cambia la distribución de poderes, incluyendo actores estatales y no estatales, a partir de y en la pandemia? Así que con esto le doy la palabra a Julieta. Ay. Como no estamos ensayando este ida y vuelta, antes de entrar en esto, Magda, quiero quedarme con dos ideas para que después las veamos. Lo del proteccionismo 2.0 y si es más fuerte, y también la idea de libre comercio, para que sobre el final también discutamos cuáles son las cosmovisiones en pugna vinculadas al orden post-COVID, o cómo es el día post-pandemia y las... ¿Cómo? ¿Quieres No, que no, vaya para atrás? no, simplemente hago la nota mental compartida para que al final lo retomemos. Creo que en el punto 4 nos va a venir bien. Y sumarte a los puntos que decías de que permanecen también la crisis climática. Y ahora sí, lo que planteamos de la distribución de actores estatales y no estatales, creo que un segundo nivel que queríamos analizar era esto, la distribución de poder. En mi parte yo lo pensé en 3 niveles. La distribución de poder entre el Estado y al sistema, el Estado a nivel teórico, que tiene que ver con lo que planteaba Magda, la recuperación de la frontera. Creo que uno de los efectos de la pandemia es el fortalecimiento de la figura del Estado como el instrumento ordenador de las sociedades, como el mecanismo de respuesta para dar lugar a algunos bienes colectivos como la salud pública, y reposicionar la salud pública como bien público en un contexto de disputa de cuál es el rol de los estados, si debe o no proveer de este tipo de bienes, servicios. Pero creo que también en un nivel teórico, o en un nivel más abstracto, la pandemia expresa tanto la centralidad como la vulnerabilidad del Estado. Esto es, la noción de frontera se fortalece, pero a la vez que se fortalece la noción de frontera, queda manifiesto que el Estado no puede desengancharse de un problema que es global. La mera acción del Estado no resuelve la crisis y la vulnerabilidad persiste a pesar de cuáles sean las políticas que el Estado toma. Y ante eso, la falta de cooperación se padece. Fronteras se fortalece, ausencia de cooperación como un elemento que el Estado padece. Lo atraviesa y lo interpela. En segundo lugar, la relación entre estados, y aquí como muy bien muestran las distintas portadas, la tensión entre China y Estados Unidos es el signo de época. La pandemia creo que no cambia o no innova en esta transición de poderes, sino que pone de manifiesto un proceso que es previo de redistribución de poder global y de tensiones entre Estados Unidos y China, y difícilmente, dado el nivel de incertidumbre anterior, podamos decir a qué eje nos movemos. Me gusta mucho la idea de Rand Schweller, que plantea ya en el año 2014, que en realidad es una situación en la cual Estados Unidos ya no es más un hiperpoder, una hiperpotencia, la noción de hyperpower, y que ahora hay un proceso de transición en el cual ni China ni Estados Unidos pueden proveer bienes públicos por sí solos, pero sí en articulación de los dos, y hay un catch-up del resto,
Y lo que estamos viendo es también una puja por la narrativa de la pandemia en esta vinculación tensa y necesaria entre los dos principales poderes. Y esta tensión entre los dos no modificó de todos modos, en el contexto de la pandemia, la puja por el comercio entre ambos, o la puja por cuál de fondo, cuál debe ser el orden en el sistema de comercio internacional vinculado a la distribución de poderes. Creo que la pandemia en eso hizo una pausa a una tensión que estaba previa, que venía discutiéndose entre otros órganos de apelaciones, sistema multilateral, qué tipo de intervención del Estado en la relación Estado-mercado, qué tipo de nuevo proteccionismo, pero la pandemia en sí no está innovando en eso, nos está poniendo una pausa, y las tensiones siguen, con lo cual hay que volver al análisis previo pandemia, para entender dónde estamos y cómo, en este caso, es distribución de poder previo y durante, no es a partir de la pandemia. Donde sí creo que hay una a partir de la pandemia interesante, que no es completamente nuevo, porque como ya mencionaba Magda, hay buenas analistas y teóricas que desde los 90 vienen señalando la erosión del Estado frente a otros actores. Y aquí creo que es importante marcar como si a partir de la pandemia se manifiesta una tensión en la relación Estado-mercado, Estado-empresa, en donde hoy quienes están jugando un papel central en la erosión o fortaleza del Estado son los agentes financieros y los mercados bursátiles, son las corporaciones multinacionales, fundamentalmente en materia de la producción de los insumos de salud, son las farmacéuticas con la investigación de las vacunas y cuál es el futuro de la propiedad intelectual o no, y son las ventas de las plataformas de ventas digitales o esto que se llama economías de plataformas, que plantean distintas formas de entender la articulación entre el Estado, la sociedad y el mercado, y que le están poniendo un límite al Estado, donde en un contexto de quédate en casa y compra online, ese compra online el Estado tiene una gran cantidad de limitaciones y las discusiones de fondo acerca de quiénes son los datos, cómo los datos nos atraviesan y demás. Con lo cual, vinculado a este punto, y para ir cerrando la idea de transiciones de poder, empiezan a asomar alguna serie de cuestiones. La relocalización de cadenas de valor y la disputa de los estados para atraer y controlar esas inversiones. India sacando incentivos para atraer inversiones, Japón sacando incentivos para que las empresas se vuelvan a localizar en el territorio de Japón, Estados Unidos reactivando su programa de erradicación de inversiones, y a la vez que hay un mayor control, o el Estado busca tener un mayor control sobre determinados tipos de inversión, fundamentalmente en sectores de tecnología, la licitación por la 5G, la facilitación del comercio, que venía la agenda avanzando, vis a vis lo que bien mencionaba Magda, los controles en fronteras sobre la mercadería, y si apuramos un tercer punto de tensión en la distribución de poderes, comercio internacional y pandemia, muy probablemente las negociaciones de comercio electrónico vuelvan a ganar centralidad en un escenario futuro por la necesidad que este escenario le marca. Y con eso te doy nuevamente el pase a vos. Ahora sí. Bueno, gracias, Julieta. Voy a retomar algo que dijiste en la primera intervención, pero que me lo dejé para esta, sobre las cadenas globales de valor y el tema de los cambios en la globalización. Uno de los cambios que se está viendo en este momento, y esto sí ha sido potenciado por la pandemia, viene de antes, pero ha sido potenciado por la pandemia, es que estamos pasando del offshoring al inshoring. Vuelve a producirse dentro de fronteras, justamente porque volvemos a traer en las relaciones internacionales ese término que parecía ya de modé, el de la frontera, porque producto de la globalización las fronteras estaban en un papel, parecía que era eso, simplemente estaban dibujadas en un mapa. Entonces me parece bien interesante cómo este tema que viene de antes de la pandemia comienza a verse con mucha más fuerza, incluso en los discursos políticos de diferentes mandatarios.
Por otro lado, retomo... Magdalena, disculpa la interrupción. En el chat están diciendo Nicolás, Rodrigo, Loísa, entre otros, Sí. que no se te escucha. Te digo por las dudas porque sería un despropósito que estés hablando mucho rato y que no te estén escuchando. Yo te escucho impecable, pero hay varios que no te están escuchando. No sé si lo habías notado. Era eso. No, es que en realidad no sé si el chat lo puedo ver yo. ¿Lo puedo ver? Sí, lo puedo ver. Supongo que sí. Sí, lo que pasa es que si lo pongo creo que todos lo ven también, ¿no? ¿No tapa la pantalla? No Bueno, tengo ni voy idea. a ponerme más cerca. A ver Más si me cerca, escuchan. que el cuadro de ¿Ahora me Carita ahí. escuchan? Sí. Voy a tener que hablar un poquito más cerca de la pantalla. No voy a poder ver los apuntes, entonces todo lo que me anoté de lo que dijo que Julieta no lo voy a... ¿Me escuchan ahora? Vamos a empezar por eso, si me escuchan bien. Yo te escucho. Yo te escucho bien por ahora. Sí, yo te escucho. Mejor dicen en el chat, Magdalena. Mejor. Entonces lo que tengo que estar es más cerca. Voy a acercar. Nosotros le contamos, nosotros probamos con Magda y también se escuchaba, el ratito que probamos antes también, ya que está Bueno, como muy no se cerca. escucha igual, debe ser por mi Sí, conexión. Vivo en un edificio de muchos apartamentos y muchas vigas de hierro, por tanto, y las conexiones a internet no son las mejores a veces. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte y más cerca de la pantalla. Entonces, había tomado la idea de Julieta de las cadenas globales de valor y cómo estaban cambiando y cómo estaban haciendo que la globalización, tal y como la conocíamos, comenzara a cambiar. Esto no es producto de la pandemia, esto viene de mucho antes. Es más, creo que si uno empieza a escarbar y a buscar, aparece con mucho más fuerza después de la crisis de 2008, cuando empiezan a aparecer estos cambios, pero obviamente en los últimos años se hace muchísimo más fuerte. Y la pandemia vuelve a cambiarlo porque aparece el concepto, aparece con más fuerza en las relaciones internacionales el concepto de frontera. Bien, creo que eso era lo que había dicho. Si dije algo más me ayudan, pero creo que era lo que había dicho antes. En este marco es que en la distribución de poder, en esta nueva geografía de poder, como señala Saskia Sassen, es que aparece o reaparece el análisis de la figura de las empresas transnacionales. Si ustedes ven esta etapa de The Economist, que es de enero de 2019, es bastante significativa y es un guiño, obviamente, al libro de Susan Strange que habla de la retirada del Estado. Parece que en el 2019, al comienzo del 2019, las que estaban en retirada justamente eran las empresas transnacionales. Y vean lo que dice el subtítulo. Dice, las empresas globales en la era del proteccionismo. Básicamente lo que hace es plantear los cambios que hay. Este artículo, que si quieren después se los puedo facilitar, me parece que lo que tiene de interesante es que plantea ya en el 2019 que estamos frente a un proceso diferente. El proceso que tal vez somos con mucha más claridad ya existía. Yo retomo esta idea que tal vez en la pandemia no hay nada nuevo, sino que los procesos que ya existían se hacen visibles, se hacen evidentes. Y en este punto, en la relación Estado-empresa, que también es una forma de analizar, vuelvo a decir, ese sutil equilibrio, y estoy siendo políticamente correcta cuando digo sutil equilibrio entre el Estado y el mercado, aparece el tema de la solución de controversias inversor-Estado. En ese segundo cuadro, yo les puse el mismo título que usé para el artículo de la diaria, que es arbitraje de inversor-Estado hacia la tormenta perfecta. ¿Por qué? En este reclamo, como mencionábamos antes, de más Estado, y que el Estado intervenga en áreas de regulación que no lo hacía, que había dejado de regular, me interesa marcar con especial énfasis que el Estado se había retirado. Esta idea que plantea Strange es bien importante. No es que el Estado vuelve, pero no es que el Estado empiece a regular algo nuevo. La idea
es que el Estado dejó de regular, por eso perdió poder, y ahora quiere que se fortalezca, volviendo a esas áreas que desreguló. De hecho, hay algunos autores que llegan a hablar, por ejemplo, de de derecho global sin Estado. Hay alguien que levantó la mano, no sé si es porque me quiere decir algo a mí. Yo no sé dónde lo puedo ver eso. Si tienen alguna consulta, le pueden escribir por acá y a Magdalena si se la leemos. A mí me sale No que sé alguien quién. levantó la mano. Bueno, sigo. Me quedo mirando el chat y cualquier cosa te aviso, Magda. Es la deformación profesional. Me dice acá en la pantalla que alguien levantó la mano, entonces tienen que hablar. Bueno, quien sea que levantó la mano, que mande por favor la pregunta. Entonces, retomo. En este nuevo contexto, bajo el clamor de más Estado, mi temor, y este artículo lo publiqué el 23 de abril, o sea que lo escribí casi que una semana antes, mi temor era que cuando el Estado avanzara en áreas de regulación, esto es, extendiera el espacio de política pública y hiciera uso válido de su derecho de regular, las empresas transnacionales que invierten en ese territorio demanden al Estado. Es así como funciona el régimen. Si las empresas entienden que, amparadas en un tratado bilateral de inversiones o cualquier otro tratado que tenga cláusulas de solución de controversias inversor-Estado, entienden que sus derechos son vulnerados por la nueva regulación estatal, por la acción estatal, pueden demandar al Estado. Esto en líneas muy, muy generales, si quieren después hablamos específicamente. Hay más o menos unos 3.200 acuerdos que hoy en día regulan lo que es el arbitraje de inversiones, así que se pueden imaginar que ese tejido de normas sostiene un régimen con mucha fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi temor? Que, por ejemplo, lo que se está alertando hoy en Perú sea una situación constante en todos los estados y comience a repetirse en todos los estados del globo. ¿Qué está pasando en Perú? Por la limitación en la circulación, las concesionarias de peajes están sin cobrar esos peajes, porque de hecho están exoneradas las personas que deben circular, ¿sí? por esas autopistas en las cuales hay peajes. Desde varios partidos políticos se ha alertado al gobierno que esto puede derivar en un arbitraje de inversiones. Pero vuelvo a la idea original. ¿Por qué es que no se cobra la tarifa de los peajes? Porque se limitó la circulación. ¿Y por qué se limitó la circulación? Por la pandemia. Este es un ejemplo que no está vinculado con la salud pública, pero ¿qué pasa si hay ejemplos vinculados con los bienes públicos globales, como mencionaba Julieta? Por ejemplo, con la salud pública, la nacionalización de clínicas, poder tomar para el Estado, poder confiscar, el término confiscar no es el más exacto, pero vamos a usarlo de una manera muy laxa, poder confiscar material sanitario que se encuentra en un buque que hizo puerto en mi territorio, o poder confiscar material sanitario que se encuentra en manos de clínicas privadas. ¿Qué sucede si un inversor extranjero demanda al Estado? Y vamos a la segunda parte de esto. ¿Qué va a pasar con la crisis económica que venga después? Porque creo que ninguno de nosotros es tan alentador de pensar que no vamos a tener crisis a posteriori. La crisis económica prácticamente ningún analista la ha descartado. Es casi que una realidad, y ya se está viendo en algunos estados, de hecho. Las crisis económicas han sido centros de demandas de los inversores extranjeros. El caso de Argentina en el 2001, 2002, o el caso de España 2008, 2012, con diferentes características, porque el caso de España tiene que ver con los subsidios a las energías renovables, más específicamente a la energía solar. Cuando se retiran esos subsidios, son las empresas inversoras que también invertían en energía no renovable las que demandan al Estado.
sea, esta historia ya la conocemos, esta historia no es nueva. El riesgo del aumento en las demandas es un riesgo que los analistas desde la academia, desde la sociedad civil organizada, ya lo habíamos hecho público desde hace varias semanas. Sin embargo, el martes la UNTAD nos acompaña. Eso es lo que nos llamó mucho la atención a todos. La institución típica de la gobernanza del sistema dice lo mismo que veníamos diciendo nosotros desde semanas antes. Pueden ver las fechas del artículo de TNI, por ejemplo, del artículo que publiqué yo en la diaria, y muchos otros artículos. La UNTAD lo dice recién el 5. En realidad lo dice antes, pero hay un embargo para publicar ese documento hasta el creo que es hasta el 4 a última hora. ¿Qué es lo que dice la UNTAD? Que el riesgo justamente de estas medidas son los arbitrajes de inversiones. En realidad es el riesgo por las medidas que tomaron en ejercicio válido de su soberanía. Ese riesgo está haciendo que en el día de ayer un grupo de docentes de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos y activistas en materia de derechos humanos y de centros de investigación hayan lanzado un llamamiento para tener una moratoria en materia de disputas inversor-Estado. Justamente para que las disputas que están en curso se suspendan y que no haya disputas vinculadas a estos temas que acabamos de decir. En esta nueva geografía de poder, el riesgo, ¿cuál es? Que el poder siga estando en manos de las empresas transnacionales, justamente porque los estados reclamaron más Estado. Y con esto paso a Pieta, ¿sí? ¿Leo yo la lees vos? No hay problema. Léela nomás. No, quedé pensando lo complementadas que estaban los enfoques y lo importante de poner la atención en estos mecanismos que se incluyen en momentos de negociaciones internacionales, con una perspectiva siempre optimista del sistema y con una lectura muy naif de la atracción de inversión vinculada a la seguridad jurídica, cuando en realidad es un riesgo de la soberanía del Estado. Vamos al punto 3, que planteamos, ¿qué tiene que ver con esto? Las instituciones existentes. ¿Cómo? Aquí en el chat. ¿Cómo han sido los alcances y límites de las instituciones existentes y cómo el efecto de la pandemia afecta a las estructuras de gobernanza? Esto es, de alguna forma, las instituciones de lo que llamamos el orden liberal internacional han podido responder, han podido canalizar los mecanismos de cooperación entre los estados frente a una amenaza global. Mi intervención en esto es bastante pesimista. Creo que, como dice la CEPAL, la crisis llegó en un momento en que la confianza en la globalización y el multilateralismo como herramientas para el desarrollo acumulaba más de un decenio de deterioro. Si tenemos que pensar una víctima inmediata que se haya llevado a la pandemia, son efectivamente las confianzas en las organizaciones internacionales existentes como mecanismos capaces de dar una respuesta a la cooperación internacional. Si hablamos de comercio, la OMC venía enfrentando una crisis profunda en su incapacidad de canalizar negociaciones y fundamentalmente a partir del bloqueo del órgano de apelaciones de dar respuesta también al proceso de solución de controversias. Y hoy la OMC lo que hace es recolectar información. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué expectativa teníamos? ¿Cómo debía jugarlo una Organización Mundial de Comercio en relación a, como mencionaba Magda, el rol del Estado en el aprovisionamiento de insumos para la salud pública? Vayamos a otros foros para canalizar la cooperación de los estados y que pudiese reducir esas fricciones de fronteras, de políticas. G20, apenas su respuesta. ¿La ONU la escucharon? La Organización Mundial de la Salud es la organización de referencia, pero también fuertemente cuestionada. Creo que el sistema, la pandemia, como bien decía Magda, no innova, pone de manifiesto, pone blanco sobre negro.
nos muestra que el sistema era mucho más frágil de lo que se cree. Y agrego que romper las reglas hoy no tiene costo. Incumplió el tratado internacional. So what? En este contexto se manifiesta que la capacidad de sanción o el incentivo de manera restrictiva no funciona y que la cooperación entonces es por compartir una serie de principios y valores comunes y una expectativa común a futuro. Pero si esa expectativa se rompe, si hay lecturas de suma cero, si hay una desconfianza en el multilateralismo, no hay mecanismos efectivos y eficientes hoy para canalizar la cooperación. Mismo la Unión Europea atraviesa una crisis sustantiva acerca de la existencia misma del euro y la capacidad de el Banco Central Europeo, el libre circulación de mercancías entre los países europeos. Creo que ninguna de las instituciones estaba preparada para enfrentar una crisis, pero creo que a la vez no hay ninguna oferta alternativa, y eso ha hecho y va a seguir haciendo que estas instituciones chiclosas, pegajosas, poco reactivas, sigan siendo las instituciones con las que jugaremos en el escenario post-pandemia. Magda, en esto te dejo el pase acá. Bueno, retomo. No dijiste nada de la deuda. Estaba marcado acá el tema de la deuda, pero después lo retomamos. Lo tenías vos esto. Pues yo no soy especialista en deuda, necesitamos a Pablo Nemiña, lo tienen que invitar porque me parece que daría una muy buena presentación al respecto. Voy a ir, porque quiero retomar lo que decías, voy a ir directamente al tema de la confianza en el multilateralismo, cómo se pierde, o tal vez algo un poco más duro. Creo que Estados Unidos, durante la administración Trump, tuvo un rechazo público al multilateralismo. No creo que sea un tema de confianza, fue un tema de rechazo a las instituciones multilaterales, en algunos casos más claro, como puede ser en el caso de la Organización Mundial del Comercio, y en otros casos producto de la coyuntura, como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Vamos a lo que sucede, creo que es el 26 de abril, que el presidente de Estados Unidos anuncia que va a suspender sus aportes a la Organización Mundial de la Salud. La pregunta es por qué, en el medio de la pandemia que tiene en el lugar número 1 en contagios y muertes a Estados Unidos, justamente este Estado decide que no va a aportar más a la institución de la gobernanza en este sistema. Bueno, el motivo es tal vez llamativo, pero es realista. Se focaliza en que la Organización Mundial de la Salud no culpabilizó a China por el origen de la pandemia. Básicamente lo que dice Trump es que no va a aportar más a la Organización Mundial de la Salud porque esa institución no señaló a China con el dedo. En líneas generales es eso. El rechazo al multilateralismo se ve nuevamente y de hecho potenciado. Ahora, en esa caricatura de Cal que les agregamos, yo creo que hay una parte que no la ven, que es el título en el tablero, que es algo así como el juego de la culpabilización o el juego de la culpa, como si fuera un juego en el tablero de las relaciones internacionales. Lo que vemos es como un mega coronavirus y están jugando de un lado y del otro China y Estados Unidos, y se van pasando la pelota, que es ese mega coronavirus. Bueno, en este punto yo quisiera ir a algo de derecho internacional público per se. Acá tal vez aburro a los que no son tan afines a esa materia, pero es un tema nuevo. No es un tema nuevo, pero sí con estas características. En el mes de marzo, más o menos a partir de la segunda quincena de marzo, se han hecho públicas 4 demandas colectivas, lo que se denomina en inglés class action, 4 demandas colectivas de ciudadanos
y también de entidades privadas estadounidenses en diferentes tribunales, como pueden ser tribunales de Texas o de Florida, contra China. Tribunales que son tribunales internos de Estados Unidos. Y las demandas son contra China, ¿por qué? Bueno, yo leí las demandas y por momentos no podía creer que eso lo hubiera escrito alguien que supiera de derecho internacional. Realmente creo que es básicamente muy, muy llamativo todo lo que dice. Esas 4 demandas colectivas se basan en la siguiente idea. Cerca del mercado de Wuhan, en China, está uno de los 2 laboratorios que trabaja con armas biológicas en China. Son laboratorios estatales. Uno está cerca del mercado. Por tanto, dicen que es plausible que el virus, esto es casi textual, se haya escapado del laboratorio. Si alguien sabe de virus, me puede contar cómo se escapa el virus. O que los investigadores, en vez de animales con los que estaban trabajando, los hayan vendido al mercado. Entonces el virus obviamente se propagó y se originó, y bueno, el día siguiente lo conocemos hoy. El resto de la historia la conocemos. Esa hipótesis que podría ser el inicio de una muy buena película de ciencia ficción, que creo que todos nosotros la miraríamos. Bueno, esa es la base jurídica de las 4 demandas colectivas a China en tribunales de Estados Unidos. El 22 de abril se suma otra demanda que tiene otras características, porque es el estado de Missouri el que demanda a China. El estado de Missouri no es un estado en el sentido de sujeto de derecho internacional, forma parte jurisdiccionalmente de un estado que es Estados Unidos. Siguen siendo tribunales domésticos los que entienden en estos casos. Cambia un poco la argumentación es que China incumple el Reglamento Sanitario Internacional, del cual Estados Unidos y China son parte, y por tanto debe de reparar los daños económicos y no económicos causados a los ciudadanos estadounidenses y a Estados Unidos y a ese estado en particular. Bueno, muy bien. Esto que podría ser llamativo para cualquier, yo les diría, estudiante de Derecho Internacional Público, es una realidad. ¿Por qué? Porque este tipo de demandas va en contra del principio o regla, podemos decir, de la regla de la inmunidad de jurisdicción. La regla de la inmunidad de jurisdicción surge del juego, o de la fricción, tal vez podríamos decirlo de una manera más clara, de la fricción de 2 principios en el derecho internacional. El de igualdad soberana, por un lado, todos los estados se reconocen como iguales, y el de soberanía territorial e independencia. Esto es, dentro de su territorio, los estados tienen derecho a legislar, pero a su vez también juzgar en sus tribunales. Sin embargo, un Estado no puede ser sometido a los tribunales internos de otro Estado. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. Los actos de gestión, que son actos de gestión y administración de bienes privados. No parecería que la conducta de China, con los argumentos que les mencionaba, la violación del Reglamento Sanitario Internacional o esa hipótesis cuasi de película de ciencia ficción, sean actos comerciales, o sean actos de mera gestión. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, es difícil hacer futurología, pero si nosotros miramos los antecedentes y vamos al caso de Argentina con los fondos buitre, lo que puede pasar es que se encuentre alguna de estas demandas con un nuevo juez Griesa que entienda que el Estado, en este caso China, no tiene inmunidad de jurisdicción y siga adelante con los procesos. Eso no lo sabemos. El riesgo es que aparezca un nuevo juez Griesa y entienda que estos procesos van a seguir y continúen, de hecho. En este juego que se culpabilizan unos a otros y que parece que la característica fundamental es señalar con el dedo a ver quién empezó, China también podría responder y alguna empresa china demandar a Estados Unidos en tribunales chinos. Todavía no pasó, pero podría pasar perfectamente. ¿Cuál es el riesgo real que hay detrás de todo esto?
es que lo que están cuestionando, más allá de la inmunidad de jurisdicción, es la soberanía, y la soberanía es la piedra fundamental, lo que hablamos de la piedra filosofal, pero es la piedra fundamental del derecho internacional. Sin soberanía no hay derecho internacional como lo conocemos hoy. Es más, sin soberanía no hay Estado. Justamente el atributo de la soberanía es lo que caracteriza al Estado y hace que el Estado sea el sujeto que es y no otro. Y este tipo de demandas cuestionan la soberanía. Voy a hacer un paréntesis aquí. Esto quiere decir que entonces, suponiendo que China tiene responsabilidad, esto quiere decir que en ningún tribunal puede realizarse un proceso para establecer esa responsabilidad de China. No. De hecho, el Reglamento Sanitario Internacional establece un mecanismo para resolver controversias entre estados, un mecanismo que comienza con negociaciones directas, pero puede terminar eventualmente en un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje. Nunca se usó. Es más, podría haberse usado en una de las últimas pandemias, como fue la de la gripe A, N1H1, que de hecho comenzó en Estados Unidos, si recuerdan, yo estuve analizando los casos, por eso me empecé a buscar, comenzó en San Diego, con aquel niño que fue el caso, niño de 10 años, que fue el caso 0. ¿Se usó este mecanismo? No. Con todo lo que les mencionaba Julieta, vinculado a el descreimiento en el multilateralismo, no parece extraño que un mandatario como Trump aliente las demandas en sus tribunales, pero no aliente que se sigan estos mecanismos que tienen un carácter multilateral, que tienen un carácter bien diferente a esa idea que él impone no solo en materia comercial, sino también en muchas otras áreas, que Estados Unidos está primero. El que dice que su país está primero, obviamente que va a decir que el multilateralismo le hace mal. Perdón, me quedó algo de lo que decía Julieta, y con esto le paso la palabra a Julieta y vamos ya con la última parte. Quería agregar algo vinculado al tema del sistema Organización Mundial del Comercio, sobre todo lo que tiene que ver con la solución de controversias. El órgano de apelación deja de funcionar el 10 de diciembre del año pasado, justamente porque Estados Unidos no da su consentimiento. Recuerden que en la OMC las decisiones se toman por consenso, justamente porque Estados Unidos no da su consentimiento para nombrar nuevos miembros. ¿Está Estados Unidos desmantelando el sistema multilateral, retirando los fondos de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, cuando él aporta aproximadamente el 50%? ¿Qué pasa con la Organización Mundial del Comercio si no tiene un sistema de solución de disputas que funcione de manera completa? Dejo esa pregunta al menos resonando, y voy a recomendar un artículo que escribí yo, pero que el marco teórico es de Julieta, así que en realidad es como si fuera de las dos, de cierta manera. Hay un artículo mío en la revista Diplomática, en la última, que uso de marco teórico justamente para explicar cuáles son los caminos de salida para la crisis en el órgano de apelación de la OMC. El artículo creo que salió en enero o en febrero de este año, así que pueden leerlo y ver un poco más qué fue lo que sucedió y cómo la crisis de la OMC no empezó con la pandemia. Y estoy de acuerdo con Julieta cuando dice que la OMC lo que está haciendo hoy en día es brindar información, porque de hecho tiene las manos atadas para hacer mucho más. Y ahora sí te dejo. Gracias. Creo que ahí ya por el chat estamos desatando un poco de debate acerca de cuál es la cuestión de fondo en esto, que es la tensión entre la noción de soberanía y la noción de cooperación internacional y los organismos internacionales, que es el mismo debate que tiene el gobierno de Trump. Si al constituir un organismo internacional hay una cesión o no de soberanía, y en el fondo, si la OMC se trata de un organismo que puede limitar las competencias del Estado o solo puede
administrar aquello que los estados les cedieron, y esa es la cuestión de fondo en el debate por el órgano de apelaciones, así que nos están siguiendo bien a los puntos. Vamos al último de los temas, y así podemos avanzar luego un debate más directo. No queríamos cerrar la presentación sin hacer una referencia a la región, con sus particularidades. Entonces, la última pregunta que nos planteamos es cómo afecta la pandemia a las relaciones internacionales, especialmente en las relaciones económicas y comerciales de los países de la región. Nos planteamos 4 ítems sobre los que vamos a conversar tanto Magdalena como yo, pero que vamos a hablar un poco del elemento general, de los vínculos de comercio, y terminar hablando de las 2 de Mercosur. La CEPAL plantea que el impacto de la pandemia en la región va a depender de 4 elementos. Las condiciones, no, volvé, esto va lo último, quédate en el anterior. Las condiciones internas de la economía, esto es, cuáles son tus enfermedades preexistentes, y aquí el temita del que no hablamos que fue deuda. La vinculación con el comercio mundial, cuánto dependés de ese comercio mundial, tu grado de apertura externa, cuánto dure la epidemia, a lo que yo le agrego es cuántas veces se repita, además si hay rebrote o no hay rebrote, y cuáles son las políticas económicas y sociales de prevención y acompañamiento, tanto en materia de salud como en materia económica, que el Estado pueda hacer. En eso la región de América Latina, la 2014-2019 fue el de menor crecimiento económico desde la década del 90, apenas un 0,4%, y con, en algunos países como Argentina, un profundo nivel de endeudamiento que deja al Estado en un nivel de vulnerabilidad absoluta. Me he olvidado de mencionar, cuando hablé de incertidumbre, las proyecciones sobre el comercio internacional. La OMC dice que el comercio internacional en el 2020 es muy probable que se reduzca entre un 32 y un 13%. Esto es, tiene 20 puntos de incertidumbre acerca de cómo le va a ir al comercio. Dentro de esos 20 puntos de incertidumbre, no les quepa duda que a la región le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal, tanto porque a los mercados a los que se le vende la mayor cantidad de productos extrarregionales están afectados la demanda, y le va a ir muy mal también por la dependencia sobre los precios. La CEPAL estimó que las exportaciones regionales caerían un 15%, con una disminución de precios del 8,8% y una disminución de volumen del 6%. Y ahora sí, paso a la siguiente lámina, para mostrarles un poquito esos efectos de vulnerabilidad que encontramos en inflación económica externa. Este muestra, es del último informe de CEPAL, en razón del tipo de especialización productiva que tienen los países, cuál es su mayor o menor grado de vulnerabilidad. Claramente los exportadores de petróleo tienen un efecto shock muy importante, los exportadores de productos agroindustriales negativo pero menor, y a este le faltan las exportaciones de servicio, que si bien en el cono sur no son tan importantes, si tomamos toda la región de América Latina y el Caribe, hay países que dependen netamente del servicio. De los servicios vinculados a turismo y viajes. Y en el tercer, la siguiente filmina habla de Garrison, diapositiva, nos muestra según a quién le vendemos. En razón de las expectativas de contracción del comercio o de la demanda china, se espera una contracción de las exportaciones de bienes, fundamentalmente agrícolas y agroindustriales, del 24,4%, y esto nos afecta directamente a Argentina y Uruguay. Y fíjense en el último de los renglones, cuando el destino de exportación es América Latina y el Caribe, que son nuestras exportaciones regionales con valor agregado, también hay una caída en las proyecciones, pero esta caída es levemente menor. Dicho este panorama, y retomando la noción de riesgo, aparece cuál es la situación regional. Y la región se convierte, la región entendida como la vecindad en materia de mercado y de articulación de políticas,
como la unidad esencial para las relaciones comerciales internacionales. La incertidumbre lleva a una mayor aversión al riesgo, reemplazando la aversión al costo. Pensamos la globalización como la expansión de la producción y el comercio en razón de hacerlo mejor, más barato, más eficiente en términos de costo. Vamos probablemente a pasar a una mayor eficiencia en términos de riesgo, y la región entonces aparece como un elemento mucho más atractivo, y le agrego necesario. Y entonces, las últimas reflexiones tienen que ver con la salud del Mercosur. El Mercosur venía mal y la pandemia le pegó peor. El comercio regional, intrarregional, venía con niveles de contracción del flujo interno, producto de las crisis económicas fundamentalmente de Brasil y Argentina, pero también por un efecto según el cual, dadas las transformaciones del orden internacional que veníamos mencionando, hay una atracción hacia mercados extra Mercosur. Mercosur cada vez importa menos, en el mercado de Brasil importa mucho menos, y entonces hay un incremento de la asimetría. Y hay un cambio en la concepción del Mercosur, de ser un mecanismo para el desarrollo regional, a ser un mecanismo para plataforma de inserción internacional hacia esos otros mercados que se volvieron más atractivos. Pero, en este escenario de COVID, ese alterno, y con la incorporación de la diversidad ideológica a partir de las renovaciones de gobierno tanto en Argentina como en Uruguay, a lo que suma Bolsonaro, termina poniendo de manifiesto la crisis que acontece a partir de el viernes 24 de abril, cuando Argentina inicialmente hace una declaración de no participar más de las negociaciones, pero luego ajusta de un ida y vuelta. Para mí lo que termina poniendo de manifiesto es que en el fondo no hay un elemento que sería central del proceso de integración, que es una cosmovisión compartida acerca de cuál es el mundo en el que se va a insertar el Mercosur y cuál es el rol del Mercosur como instrumento en ese mundo para los países. Confrontamos una visión mucho más optimista, tanto del gobierno brasilero como del gobierno uruguayo, en cuanto que las tendencias del libre comercio que mencionaba Magda a comienzo de la intervención. El libre comercio como mantra de orientación de la política comercial se mantendría vigente y homogéneo en el mundo, y una lectura pesimista, pero quizás también ingenua, del gobierno de Argentina, en el cual dice, la globalización ya no va a ser la hiperglobalización financiera, sino que va a ser otra globalización, y ahí tenemos diferencias. Por un lado, lo que trasluce los discursos de la Cancillería vinculados a Mercosur, donde aparece la globalización como un instrumento de mayores riesgos vinculados a la competencia productiva y qué es lo que podremos o no podremos necesitar de defendernos del mercado de Corea, por ejemplo, pero una lectura mucho más ingenua en una entrevista que le realizaron al presidente Fernández esta semana, en la cual plantea el fin de la especulación financiera o del riesgo financiero en la globalización, más vinculada a la lectura de Rode, de cómo debería ser la globalización en un escenario post-hiperglobalización. Y estas diferencias acerca de cómo permear el futuro creo que es lo que está la pandemia poniendo de manifiesto en cuál es el límite del Mercosur de aquí en adelante. Creo que salvar o encontrar puntos en común en estas cosmovisiones va a ser fundamental para recuperar salud en el proceso de integración. Te dejo, Magda, vos que tenías más puntos interesantes sobre Mercosur. Sí, gracias, Julieta. Por la hora yo me voy a centrar únicamente en el relacionamiento externo. Solo una referencia a lo que tú mencionabas en cuanto a las visiones. Estoy convencida que lo que la pandemia está demostrando en el Mercosur es cuál es el límite, y plantea la necesidad de que los
propios estados reflexionen qué Mercosur quieren. O sea, si es el Mercosur fenicio de los comienzos, o es un Mercosur con agenda social, con agenda de políticas públicas, o es un Mercosur vinculado a la integración productiva, o es un Mercosur con todo esto y mucho más. Me parece que el tema ese de los límites, saber realmente no hacia dónde vamos, sino qué es lo que tenemos, a qué estamos apostando. Porque decir simplemente que se apuesta a la integración, que yo estoy segura que todos los gobiernos de la región apuestan a la integración, no alcanza en un momento donde hay que tomar otras decisiones y preguntarnos qué características tiene esa integración a la que apostamos. Y en esta integración a la que apostamos, casi como si fuera una apuesta en un juego, aparece el viernes 24 de abril ese comunicado de la Cancillería que hoy decía que era casi como la teoría que usan las demandas colectivas en Estados Unidos, era como el inicio de una película de ciencia ficción. Este era el inicio de una historia de amor, porque era Argentina y el Mercosur. Eran como los dos protagonistas y estamos todos esperando para saber si terminan juntos o no, o qué es lo que pasa. Y estamos en ese momento. Esta es una serie, perdón, esta no es una película, esta es una serie porque son muchos capítulos y van a tener probablemente muchas temporadas. Bueno, en esta serie de Argentina y el Mercosur reaparece un tema que acá voy a contar algo personal. Yo nunca pensé que iba a volver a releer algunos textos de Mercosur. Pensé que en mi vida era una etapa que ya estaba cerrada. Largo me encontré, no el 24, el 25, porque después de las 12, el 25 a la 1:08 AM, o sea, a la 1 de la madrugada, tuiteando sobre Argentina y el Mercosur. Creo que todos nos encontramos con eso y nos sorprendimos, porque siempre las cosas pasan un viernes de noche. Tendríamos que empezar a hacer una lista porque todo pasa un viernes de noche. En plena pandemia yo no tenía nada mejor que hacer que tuitear sobre Argentina y el Mercosur, pero en otros momentos, como por ejemplo con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, también fue un viernes de noche. Bueno, las cosas pasan en el Mercosur los viernes de noche. Aquí yo quise centrarme más allá de toda de esta introducción para hacer un poco más light, quiero centrarme en los acuerdos en el marco del relacionamiento externo del Mercosur. Y aquí nosotros tenemos la decisión del Consejo Mercado Común 32 del año 2000, que fue parte muy importante de los debates políticos, no de las últimas elecciones en Uruguay, sino de las anteriores. En las últimas elecciones en Uruguay ni se habló del tema, porque el Mercosur apareció muy poco, en las anteriores sí, y era fundamental este tema, la 3200 era fundamental. Bueno, ¿qué pasa con esta decisión? Esta decisión, que es obligatoria de incorporar, porque es una decisión del Consejo Mercado Común, no tiene cláusula de vigencia que establezca que no necesita incorporación. O sea, no dice nada. Ustedes leen, yo me la imprimí para ustedes, justamente, y no dice absolutamente nada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué elementos tenemos que analizar? Son tres. El primero es el considerando, o los considerandos en realidad. Segundo, el texto, o sea, lo que sería la parte sustantiva de la norma. Y tercero, la vigencia, justamente porque no dice nada. No tiene una cláusula específica que me diga cómo entra en vigor. Bueno, vamos al primer elemento. La norma se llama Relanzamiento del Mercosur, Relacionamiento Externo. Si uno lee los considerando, le queda claro que esta norma fue pensada para evitar que un Estado de manera particular negocie con un tercero. Esta norma no fue pensada para que Argentina pueda abandonar, Argentina en este caso, ¿no? en esta serie romántica, o comedia, no sé, vamos a ver cómo va mutando, pero puede ser una comedia romántica. En esta comedia romántica no pudiera salir de las negociaciones, o salir y entrar de las negociaciones.
Todavía no me queda claro. Bien, fue pensada en otro contexto, en otro momento histórico. Es una norma del año 2000, pasaron 20 años. Realmente el contexto del año 2000 era otro. Muy bien, vamos entonces a ver qué dice la norma, o sea, cuál es el contenido de la norma. Y a mí me gustaría leerles una parte de 2 artículos, porque ahí puede estar la clave. Dice, el Consejo Mercado Común decide, artículo 1, reafirmar el compromiso de los Estados partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros estados. Sigue, pero me interesa poner el foco en reafirmar el compromiso. Artículo 2. A partir de determinada fecha, los Estados partes no podrán firmar acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI. ¿Es lo mismo reafirmar el compromiso que no podrán negociar? De principio parece que no, porque reafirmar el compromiso puede ser un compromiso jurídico o puede ser un compromiso político. Dejo planteada la interrogante. No es lo mismo reafirmar el compromiso que no podrán. Y el no podrán parecería, en una interpretación, parecería que está focalizado en los acuerdos en el marco de ALADI, y no acuerdos fuera del marco de ALADI. Bien. En algún momento de esta lectura breve que hice, ¿ustedes escucharon el término bloqueo? Capaz que leí mal, pero los invitaría a leer. Si alguno cree que leí mal, los invito a leer la norma porque no habla ni de veto ni de bloqueo. Esa interpretación del veto o del bloqueo, veto no es porque veto es otra cosa. Tiene que haber otro sistema de votación para que exista veto. En el consenso no hay veto, ¿sí? Ese yo lo descartaría. Puede ser un uso no específico del lenguaje, puede ser un uso coloquial, está bien, lo aceptamos. Bloqueo. En realidad, si algo bloquea esta norma es que un Estado por sí solo, bilateralmente, a mí no me gusta el término bilateral que usa la norma, puede ser un Estado por sí solo, que sea miembro del Mercosur, negocie con un tercero. El bloqueo de que si uno se va y no forma parte de esa negociación, hace que toda la negociación caiga. Creo que es una interpretación muy extrema de la norma, no hay duda. Y en derecho no es que hay una, 2 o 3 bibliotecas, hay miles de bibliotecas. Está bien, la interpretación extrema también puede ser válida. Sin embargo, interpretando el derecho, yo no puedo hacer que la norma diga lo que no dice. Y esto hacerlo porque a mí se me antoja, porque me parece que políticamente me viene mejor en este momento que diga bloqueo, aunque no lo diga. Tengan su interpretación también, sino un órgano del Mercosur como para poder hacer una interpretación oficial de la norma, ¿sí? Bien, me voy a la última parte. Superada la etapa de qué es lo que dice del contenido de la norma, vamos a la entrada en vigor. No dice nada. Por tanto, si no dice nada, tengo que ir al artículo 40 del protocolo de Europreto, y así me indica los 4 para seguir. Se aprueba a nivel Mercosur, en este caso Consejo Mercado Común, la incorporan los estados, conforme a lo que se establezca en su ordenamiento jurídico interno para cada uno de los casos, se notifica de esta incorporación a la Secretaría del Mercosur. 30 días después de la última notificación, la norma entra en vigor, por lo que establece el protocolo de Europreto como vigencia simultánea. Bien. Y acá es donde empieza a enredarse la cuestión. Porque en la misma reunión de Buenos Aires de junio del 2000 se aprueba la decisión 23/00. Esa decisión es la que establece en su artículo 5 en qué casos las normas no requieren incorporación. Por ejemplo, porque regulen temas de funcionamiento interno del Mercosur. Muy bien. Años después,
¿sí? Porque ahora tengo que pasar rápidamente en el tiempo, llegamos al año 2013. El grupo de incorporación normativa realiza un relevamiento de cuáles son las normas que no tienen esta cláusula de vigencia, pero la requieren. Hay una lista de normas, incluso normas que se aprobaron en la misma reunión. Y hace fe de ratas. Acá tengo una cualquiera, ¿sí? Para seguir en ambiente tomé una del relacionamiento externo, que es la 36 del año 2000. La fe de ratas es del 2 de octubre del 2013, y en esa fe de ratas se establece en el artículo 2 de esta otra decisión cualquiera, se establece el siguiente texto. Esta decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados parte por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento del Mercosur. ¿Qué pasó entonces con la 3200? No tiene fe de ratas. Si no tiene fe de ratas, tengo que seguir el artículo 40 del POC. ¿Algún Estado, parte, miembro sería en realidad, miembro del Mercosur, incorporó la 3200? Ninguno. Y necesita incorporación, porque no tiene cláusula de vigencia. Por tanto, hay alguna vuelta de tuerca más, pero lo voy a hacer más simple, ¿sí? Porque hay una discusión entre los estados si se le coloca o no esta cláusula de vigencia, pero finalmente no se le coloca esa cláusula de vigencia. Por tanto, estamos discutiendo sobre el compromiso de un Estado de negociar de manera conjunta en base a una norma al menos de dudosa vigencia, al menos. Yo los invito a todos a entrar a la página de la Secretaría del Mercosur y ver qué es lo que dice, para que me crean simplemente. Si no hagan un acto de fe en mí, si no hacen un acto de fe, lo pueden ver en la página de la Secretaría del Mercosur. La norma no tiene cláusula de vigencia, por tanto sigue las reglas generales, y si ningún Estado incorporó la norma, no está vigente. Ustedes me podrán decir, bueno, pero había un compromiso político entre los Estados. Sí, no puedo decir otra cosa. Había un compromiso político, por eso el TLC entre Uruguay y Estados Unidos tuvo tantas idas y vueltas, por eso Uruguay pide autorización para el TLC con México, pero cuando llegamos al TLC con China, y aparece de nuevo China en el escenario, se analiza esta norma, y en un informe que yo no leí, si alguno de los presentes lo leyó, me dirá si lo que dice el observador es así o no. Yo le creo, porque es la información que tengo. Yo me manejo con datos, y los datos los tengo del observador. Según el periodista del observador, que sí leyó el informe, yo no, pero el periodista del observador sí leyó el informe, en ese informe, año 2018, se indica que la norma es meramente declarativa, por tanto Uruguay no está obligado a no negociar el TLC con China. Después, bueno, sabemos cómo sigue la historia, ¿sí? La historia del TLC con China también es otra historia, otra película aparte, otra serie aparte, que no quita que en el futuro se pueda retomar y venga la segunda temporada. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la pandemia no solo a mí me hizo tuitear sobre el Mercosur un viernes a la 1:08, un sábado en realidad, porque era sábado, a la 1:08, sino que vuelve a traernos al tapete una discusión, que esto lo digo totalmente como opinión personal, una discusión que yo pensé que ya estaba superada. Vuelve a traer al tapete una discusión en la cual la posición argentina es cuestionada en función de una norma que no sabemos, por más que yo tengo certeza, pero no sabemos si está en vigor. ¿Qué va a pasar de aquí en más? En los comunicados, yo no he visto ninguna referencia a la norma, que Julieta me corrija si hay alguna referencia, pero no he visto ninguna. Se me quedaron como frisados ahí, ahora sí.
Yo no he visto ninguna referencia a la norma. Argentina simplemente la referencia que hace es al impacto en sus sectores productivos. Y con esto cierro, lo último, quisiera hacer una muy breve referencia al tema de los TLCs. Un tratado de libre comercio es un tratado. No podemos decir que un tratado es positivo o negativo per se porque es un instrumento. Y es un instrumento jurídico como muchos otros. Lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que valorar es el contenido. Por tanto, reitero la importancia de realizar estudios de impacto sobre los acuerdos que están en curso o los que todavía no llegaron a una etapa de cierre completo de las negociaciones. Me parece que es importante saber cuál sería el impacto en los sectores productivos y tener ese diálogo interno con los sectores productivos, que es aparentemente lo que Argentina estaría haciendo en este momento. Pero simplemente decir un TLC es bueno, un TLC es malo. Un TLC es malo por el contenido que tiene, o es bueno por el contenido que tiene. De hecho, hay tratados de libre comercio que no regulan aranceles, aunque uno no lo pueda creer. Hay algunos que no regulan aranceles. Entonces, ¿podríamos decir que es malo porque llega al arancel cero? Veamos el TLC Uruguay-Chile, no regula aranceles, por ejemplo, porque ya estaban regulados en el Mercosur. Bueno, con esto te dejo a ti, Julieta, para cerrar, ya. Bueno, gracias. Simplemente hacer un punto, como echar unas gotitas en el debate sobre el relacionamiento externo del Mercosur, que siguiendo el enfoque de Peña, no leer la 3200 de manera aislada, sino que hay que leerla en el marco de Tratado de Asunción y Protocolo de Europreto. No es la 3200 lo que lleva a los estados a negociar de manera conjunta, sino que es los compromisos del Protocolo de Europreto en materia de arancel externo común y los principios enunciados en el Tratado de Asunción vinculados a cuáles serían los objetivos o proyecciones del Mercosur. Peña dice, forman un conjunto, y yo creo que hay que leerlo en ese conjunto. Creo que hemos usado mucho, el diálogo ida y vuelta nos llevó a hacer mucho más tiempo del que nos habíamos imaginado que nos iba a llevar. Así que creo que debemos lugar a algunas de las preguntas. Hay un debate en el chat muy interesante acerca de cuál es el rol de las organizaciones multilaterales y la soberanía. Hay algunos agradecimientos y comentarios sobre el fin de semana. No sé cómo quieren hacer los organizadores con las preguntas, pero creo que agradecer a toda la audiencia y mejor demos lugar a los debates. ¿Qué te parece? Bueno, Julieta, nos pasaban una pregunta para vos, en realidad, que dice, ¿cómo podemos entender la política exterior china en relación a sus inversiones en la TAM que sufren la crisis económica de nuestros mercados? Otra vez, la política de China hacia América Latina. Sí. No, vean el viernes, hay una charla a las 12 del mediodía donde va a exponer mi colega Carlos Oliva, que es especialista en las relaciones China-América Latina, que es una relación que tiene multiplicidad de aristas. Tiene que ver con la disputa de poder, tiene que ver con la estrategia de seguridad china, tiene que ver con el Go Out Policy que plantea China. Creo que para analizarlo desde la perspectiva china, mejor le paso el dato de el viernes. Carlos Oliva va a estar participando en una conferencia, búsquenla por redes sociales y están los datos de la conferencia en la que va a estar participando ella. Sí, decir importante, ¿cuál es el efecto de China en la política comercial de América Latina? Porque ahí tenemos un elemento disruptivo. Desde que China comienza a desplazar a los socios regionales como principales destinos de las exportaciones, observamos un cambio en las preferencias domésticas vinculadas a la política comercial, donde los sectores de agrobusiness comienzan a desplazar a las coaliciones más de las burguesías industriales, y esto impacta en qué política comercial queremos y cómo entendemos la inserción internacional. Y en segundo lugar, desde que China tiene más presencia en la región, y China con estrategia bilateral, China le propone a Uruguay negociar el TLC, no propone el Mercosur, sacando el problema de Paraguay y el reconocimiento no del Estado chino.
esa estrategia de bilateralización también lleva a una menor cohesión del Mercosur como tal. Productos y mercados intra-Mercosur, de socios intra-Mercosur, estas cosas que Uruguay y Argentina le exportaban a Brasil, hoy Brasil las importa de China. Y ese es un elemento a tener en cuenta. Gracias igual por la pregunta. Después tenemos otra por acá, que no estoy muy segura si se dirige a Magdalena o a Julieta, pero preguntan qué prefieren, si más Estado o menos. Es algo el Estado, no el mercado, dice. Sí. Yo no, Y bueno, después, siempre voy a preferir más Estado, pero el problema es si pedimos más Estado y no reformamos el régimen de solución de controversias inversor-Estado. Vamos a tener una ilusión pasajera. Vamos a pensar que tenemos más Estado y el propio régimen va a permitir que el Estado se debilite en muy poco tiempo. A mí me llamó la atención realmente que además de la sociedad civil organizada y los académicos que estamos vinculados al área de inversiones, el temor que les mencionaba se ha puesto en negro sobre blanco en un informe de la UNCTAD. O sea, la institución típica de la gobernanza del sistema dice que es un riesgo que aumenten las demandas. O sea, ya no lo dice TNI o Magdalena Vaz en un artículo que sale en un periódico de Uruguay. O sea, ahora lo dice la institución de la gobernanza del sistema. Así que bueno, entre más Estado, Anda, Belito. voy a mientras eso a las niñas. Eso es el problema de ser. Las investigadoras somos madres también. Sí, no es mi caso, pero bueno, un beso para... No, mientras vemos las siguientes preguntas, hay un comentario en el chat, no sé si lo puedo encontrar o no, respecto a las organizaciones multilaterales. Y no puedo evitar ser profesora de Derecho Internacional Público, aunque no sea profesora de esta materia en Relaciones Internacionales. Las organizaciones multilaterales no necesariamente son supranacionales. El único caso de supranacionalidad que tenemos hoy en día, de supranacionalidad completa, es la Unión Europea, que es una organización regional. Podrán decirme, y la comunidad andina, bueno, la comunidad andina con otras características, pero no con el grado de profundidad de la Unión Europea. No se ceden competencias a las organizaciones multilaterales. Eso es un comentario simplemente. Lo que sí puede suceder es que por ser parte de esas organizaciones multilaterales, los estados deban seguir determinadas directrices. Y esta es toda otra discusión, porque las directrices de la OCDE, por ejemplo, muchas veces las tenemos que seguir estados que no somos miembros de la OCDE. ¿Por qué? Porque si no, no podemos comercializar con esos estados que sí lo son. Pero esa ya es otra discusión completamente diferente. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, acá pregunta Ignacio si es posible que un cambio de gobierno en Estados Unidos sea positivo para el multilateralismo, post-COVID-19. Hay elementos que son de agencia y elementos que son de estructura. Cuando hablamos de elementos de agencia vamos a hablar de individuo, del gobierno a cargo, y cuando hablamos de elementos de estructura vamos a hablar de la distribución de poder del sistema. Los elementos de estructura mantienen la interdependencia y mantienen una globalización. Como decía Magdalena al comienzo, si hablamos de crisis de la globalización es porque estamos en ese orden y no hemos cambiado, o como conversábamos a raíz de la conferencia de Rodrik, las tensiones no de globalización, sino paso de la hiperglobalización a una globalización menos acelerada. Plantear que la crisis del multilateralismo se debe solo a Trump
es un error. Hay elementos del multilateralismo, elementos de estructura, que planteaban el desacople entre el andamiaje institucional existente y esta distribución de poder de interdependencia más compartida, con más diversidad de modelos de política comercial, pero es cierto que el elemento agencia ha sumado tensión, al menos en cuestiones muy directas, el bloqueo al nombramiento de árbitros en el órgano de apelaciones. Estados Unidos es el único actor dentro del sistema, y ni siquiera hay consenso al interior del gobierno de Estados Unidos, sino que es el sector a cargo del poder, esto es dentro del Partido Republicano, el gobierno de Trump en particular, planteó esa estrategia como mecanismo para sortear elementos de tensión de la estructura de la Organización Mundial del Comercio. Con lo cual, un cambio en el gobierno de Trump, un cambio en los Estados Unidos, donde al gobierno de Trump le suceda otro, que crea en la expectativa de largo plazo de la cooperación, que crea que el sistema internacional no es un juego de suma cero, y que crean la reciprocidad difusa, que crea en poner las reglas del sistema por sobre las reglas nacionales, eliminar o distorsionar de otra manera. Esta idea del American First ciertamente puede ayudar al multilateralismo, pero no es solo agencia. Hay elementos de estructura en la crisis del multilateralismo que van a persistir. Sí, y déjame agregar que dentro de los elementos de agencia, también creo, o juega todavía, un rol importante, primero la interna demócrata y luego el candidato de los demócratas, que terminó ganando la contienda el candidato más conservador. No hubiera sido lo mismo, perdón, no sería, porque todavía no pasó, no sería lo mismo Trump contra Bernie Sanders o Trump contra pues cualquiera de los otros. Me parece que en Elizabeth Sí, yo Warren, por ejemplo. Yo hablé en términos abstractos de un gobierno no Trump, pero quizás es más probable la reelección que no la reelección. Sí. Bien, sí, sí. Y más con quién es el candidato ahora, la Sí, contraparte no propone algo, no propone un choque tan real como existió en la elección pasada con Hillary. Me parece que el choque no es tan claro. Por más que ahora sí han discutido mucho, porque claro, cada uno tiene que tener su posición, pero era mucho más fuerte esa separación en las elecciones de Estados Unidos pasada que en esta. Así que es verdad, no todo es agencia, pero me parece que ese punto vinculado a la agencia es bien importante. Y agrego algo, si me dejan, Magdalena y Julieta. Sí, porque además Diego viene siguiendo también la interna demócrata, como yo. Sí, bastante, me gusta mucho el tema de las elecciones de allá de Estados Unidos, realmente es muy interesante la política estadounidense. No, iba a agregar que si bien Biden fue electo ya, y es el más conservador de todo el arco de los demócratas, la administración esta, la actual, es contrastada a su predecesora, la de Obama. Impulsó diplomacia basada en el diálogo, cooperación y una fuerte apuesta a organismos intergubernamentales. La de Obama no. Y la de Trump vemos una política exterior unilateral y aislacionista también. Entonces, bueno, de alguna manera, sea Biden o si hubiera sido Sanders, mejor va a ser seguro y bueno, importancia en el multilateralismo globalmente hablando, ¿verdad? No regionalmente, seguro que impacta porque, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Uruguay o otro estado menor en cuanto a influencia se refiere, ¿no? Estamos de acuerdo. No sé si queda alguna otra duda, consulta que quieran hacer a las expositoras, la pueden hacer por el chat. Yo una duda tengo para Magdalena, si se me permite. Sí. ¿Por qué? ¿Quién me habla? Diego Lema. Ah, me saliste en la pantalla. No sabía que me hablabas tú. Bueno, Sí, ¿cuál es la soy yo. pregunta, Diego? La pregunta era, cuando hablaste de los tratados de libre comercio, vos dijiste que un tratado de libre comercio no es bueno o malo,
sino que, o sea, es bueno o malo por su contenido. Yo te pregunto, ¿existe uno malo? Porque un Estado no hace uno si es malo, siempre digo yo, es bueno. O sea, Bueno, un yo te Estado invitaría, no va a ser uno si va a tener consecuencias negativas en su economía, por ejemplo. sí, estoy de acuerdo con lo que decís, pero aquí tendríamos que dar una vuelta de tuerca. La economía no es una sola. Lo que puede impactar positivamente en un área no necesariamente va a impactar en otras. Claro, Y sí, lo que sí. impacta de determinada manera en empresas grandes no necesariamente impacta de la misma manera en empresas pequeñas y medianas. Entonces, cuando yo hago referencia a el análisis de impacto de esos acuerdos sobre sectores o tipos de empresas, que en realidad lo dije de una manera muy simple, pero habría que ver más globalmente, porque no es solo cómo impacta en un sector, sino cómo impacta en la normativa laboral, por ejemplo, un capítulo laboral en un tratado de libre comercio, cómo impacta en las compras públicas ese capítulo. Yo te invito a leer el informe que realizaron dos colegas argentinos, que son Luciana Giotto, que es docente de la Universidad de San Martín y también es investigadora del CONICET, y Javier Echaide, que es docente de la UBA e investigador del CONICET también. Ellos hicieron un estudio de impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo hicieron para una eurodiputada de los Verdes, y creo que es uno de los pocos estudios de impacto que están circulando en este momento, que le tendríamos que preguntar a ellos si ya está en español, porque creo que Sí. iban a hacer una publicación con Claxo, pero no, ¿ya está, Julieta? En inglés estoy segura que está, pero en español Sí, no lo sé. estoy dudando si tengo una versión no oficial que Luciana me Por haya eso, facilitado. Puede que tenga una claro, versión no oficial. por eso no sé si está, si está si ya está publicado en español. Sé que lo publicaban con Claxo. Por tanto, ahí podés encontrar una punta por donde buscar. La versión en inglés, yo recuerdo, está desde diciembre o enero, más o Diciembre. menos. Diciembre. Desde diciembre, bien. Entonces, ellos analizan capítulo por capítulo cuál es el impacto, y me parece que es bien interesante el tema pymes, compras públicas y otros temas que son OMC extra, ni siquiera son OMC plus, son temas OMC extra. ¿Cómo va a impactar temas, por ejemplo, de propiedad intelectual? Más cuando estamos en un momento donde afortunadamente la ciencia parece ganar un lugar preponderante en la sociedad. Lo estoy pensando más en términos sociológicos, ¿no? Me parece que, de hecho, salió un artículo, creo que en El País de Madrid, que se preguntaba algo así el periodista si los científicos eran los nuevos futbolistas, que los niños ahora ven realmente lo que hacen los científicos y no son niños locos como yo que quería ser científica, eso les cuento. Claro, yo en mi casa veía microscopios, entonces, bueno, quería hacer lo que veía, ¿no? Pero en un momento en que la ciencia ha recobrado ese lugar tan importante en la sociedad, ¿cómo puede impactar un tratado de libre comercio determinado, por ejemplo, en la transferencia de tecnología? ¿Dónde quedan esos resultados de la investigación? Todo esto está en los tratados de libre comercio. Yo entiendo que un Estado no necesariamente va a firmar, o sería insólito que un Estado firme un tratado que sea malo. Pero me quedo con una frase que dijo Rodríguez el lunes, que es que las empresas transnacionales moldean las negociaciones comerciales. Y lo que es bueno para el Estado tal vez es bueno porque hay una empresa transnacional atrás que está haciendo lobby. Y me parece que eso no podemos evitar verlo. Y de hecho, Ahí también, creo que todos sabemos por qué el término lobby es ese término y no otro, porque ¿dónde estaban los lobistas? En el lobby del Congreso de Estados Unidos, justamente también donde se crean las normas. te voy a sumar, Magdalena, que los tratados de libre comercio no se firman solamente con fines comerciales.
desde una lectura de las relaciones internacionales, bien podemos saber que los acuerdos de libre comercio se pueden firmar con fines de interacción estratégica para otras negociaciones, se pueden firmar como mecanismo para ganar poder blando, se pueden firmar mecanismo para cambiar las coaliciones domésticas o generar bloqueos a reformas domésticas, se pueden firmar como mecanismo de garantizar la seguridad y generar zonas de paz, se pueden firmar como, en la lectura de Gruber, reacción, dado que el status quo ya no está disponible, esto es, hay países que firman, que tienen la capacidad de modificar el status quo a través de un acuerdo de libre comercio y otros países, y lo que Gruber estudia es por qué México, el ingreso al NAFTA, que simplemente no le quedaba otra, dado que el status quo había sido modificado a partir de una negociación de Estados Unidos con Canadá. Entonces no hay que hacer lecturas ingenuas de los tratados de libre comercio sin desconocer las relaciones de poder ni otras variables que intervienen. También se firman acuerdos comerciales con la expectativa de atraer inversiones, cuando en realidad el acuerdo comercial no es un instrumento para atraer inversiones, pero en el estudio de impacto se pone en la balanza si es que ese estudio perfectamente existe, porque puede pasar como Magda, que dice Magda, haya más sesgados que haya un estudio de impacto público. Lo cual significa que los países tienen acuerdos de libre comercio porque en sí les sean buenos, sino porque tienen al menos una razón para hacerlo. Bien, Bueno, bien. En el chat estaban diciendo que hay que ver para quién es positivo o negativo, y estoy de acuerdo. Que sea positivo o negativo para todos, yo no conozco ningún tratado. Ninguna ley, de hecho, ninguna ley interna conozco que sea positiva o negativa para todos. Siempre va a haber un sector que pueda, y en un Estado democrático, tenga derecho a cuestionarla. Lo que no tiene derecho es a creer esta norma no está en vigor, eso es otra cosa, sí, ¿no? Y actuar de manera contraria. Lo que sí uno puede contrastar empíricamente es cómo acuerdos de comercio entre economías simétricas o digamos, semejantes han generado menores efectos distributivos de desvío y sobre todo de reemplazo de comercio que los acuerdos de comercio asimétricos y profundos. Los efectos disruptivos de los acuerdos de ALADI son absolutamente distintos a los efectos disruptivos de cualquiera de los países de la ALADI con la Unión Europea. Sí, estamos de acuerdo. Hay que hacer otra sobre tratados de libre comercio. Sí, que también nos ponemos apasionadas. Ahí venimos las chicas de las relaciones internacionales y le invitamos a Giotto para que opine, porque se han dado muy buenos debates también en este sentido. Sí. Bueno, les hacemos una pregunta más entonces antes de cerrar. Y dice, ¿cómo piensan que debe estar armado un comité de arbitraje internacional entre Latinoamérica y China y si es necesaria su capacitación dentro de China? Un comité de arbitraje internacional para resolver disputas entre inversores y estados. Yo la vi esa pregunta y no, a ver que están escribiendo algo, capaz que nos dan la pista. No. Sí, me ponen sí. Voy a hablar de lo que conozco, porque no conozco todos los tratados bilaterales de inversión que ha celebrado China. Sí conozco el que celebró con Uruguay, por ejemplo, o con otros estados de la región. Ese acuerdo de Uruguay puntualmente establece el arbitraje ad hoc, esto es el arbitraje no institucionalizado. No voy a entrar en si es bueno o es malo el arbitraje ad hoc o es mejor el arbitraje institucionalizado. Creo que uno de los riesgos de un arbitraje ad hoc con China es el desconocimiento del ordenamiento jurídico chino. Creo que necesitaríamos más capacitación en ese sentido, y el otro riesgo, que ese también es un tema para
para un debate en sí mismo. En el caso de solución de controversias inversor-Estado, si el inversor es chino, es el fenómeno de las empresas de propiedad estatal. Hay un artículo que publicó TNI hace relativamente poco, justamente sobre ese tema, sobre las empresas de propiedad estatal chinas, y hay una variedad en cuanto a la administración o el grado de administración que puede tener China, que uno llega a pensar que en un eventual arbitraje, empresa de propiedad estatal china y Uruguay no termine siendo un arbitraje Estado-Estado. Yo dejo esta pregunta, ¿ya pasó en el régimen actual? Los invito a leer sobre el tema. Hoy los he invitado a leer muchísimo, pero los invito a leer sobre el tema, sobre el caso Masdar contra España. Masdar es una empresa de energía solar, y es una empresa que si bien su sede está en un estado europeo, que debe ser Países Bajos, pero pongan el signo de pregunta, porque no tengo certeza si es Países Bajos. Vamos a suponer que la sede está en Países Bajos, la propiedad es de un emirato árabe. Y en realidad lo que hace esta empresa es aprovechar el Tratado de la Carta de la Energía, del cual el Estado territorial en el cual se encuentra la supuesta sede es parte, pero Emiratos Árabes no. Y aprovecha, triangula y demanda a España. Me parece que el riesgo justamente es que los estados terminen enmascarados en empresas privadas para demandar a otro estado aprovechando un régimen que les es afín. Un régimen en el sentido de régimen jurídico que les es afín. No sé, Julieta, si querés agregar algo más. Y veo que hay algo más en el chat. Sobre mecanismos de arbitraje es tu especialidad y no voy a aportar nada útil. Acá preguntan dice, ¿hasta qué punto sería justificable la moratoria ante demandas internacionales con esta situación de incertidumbre? Lo de la moratoria lo recibí ayer desde la Universidad de Columbia. No solo lo firman docentes de la Universidad de Columbia, o sea, lo firma desde Columbia Jeffrey Sachs. También está Carlos Correa del Instituto del Sur, Kerry Kennedy, que es activista de derechos humanos, y me debe estar faltando alguno, porque eran como 5 los que hacían ese llamamiento, y lo que ellos indicaban era justamente que en este momento de incertidumbre donde los estados están intentando regular en áreas de manera hasta innovadora para ver cómo puedan hacer frente a la pandemia, porque en algunos casos ni siquiera es eliminar la pandemia, sino poder al menos controlarla. En este momento la energía, los recursos deben estar puestos en la pandemia, porque no nos olvidemos que hasta que no se cure el último infectado, la pandemia no termina, porque hay posibilidades que vuelva. Este llamamiento era, en este momento, los recursos deben ser focalizados a temas, a un bien público global, en definitiva. Y traigo un poco la idea de la charla de Rodríguez del lunes, de que es importante también la gobernanza en los bienes públicos globales, para que todos no solo tengamos la misma idea de qué se trata, sino que también, cuando digo todos los estados, los que forman parte de la comunidad internacional de estados en su conjunto, sino que también tengamos claro cuáles son los males públicos, los males públicos globales, no solo los bienes públicos, sino también un poco entre comillas eso de los males públicos globales, como por ejemplo la pandemia. Bueno, vamos capaz que ir cerrando. Primero que nada, agradecer a Magdalena y Julieta por haber brindado. ¿Ahí sigue la pregunta? Ah, no, sí. Una cortita. Yo, para no extendernos mucho para todos, ¿no? Pero si viene algo muy cortito, lo podemos responder si alguno de ustedes quiere. No, hacen referencia más que nada al tema al debate del Estado. Más Estado, sí. Sí.
Ninguna de las dos es economista, pero trajimos ese debate de la economía, las relaciones internacionales. Está No fue una colgada. pregunta, fue una opinión nada más. Sí, no, está bien. Lo que pasa que, claro, yo veo que hay nuevos mensajes, pero no veo si son preguntas o no. Si quieren profundizar sobre economía internacional, está colgada la charla de Martín Costa que él dio la semana pasada, si algún compañero no pudo participar, que él profundizó también la parte más económica. Si a alguno le interesa, que le da el enfoque más de la economía, al impacto en el COVID. Miren, ahí comenta Carla Oliva, que es la responsable de la charla del viernes sobre China. Carla, pasá los datos de tu charla. ¿Mañana? ¿El viernes mañana? El viernes mañana, sí. Sí. No, pregunto porque a veces no tengo muy claro el tema del día. La fecha la manejo bien, pero el día de la semana a veces me cuesta un poco. Creo que nos pasa a todos, ¿no? No soy la única. Sí. Bueno, creo que si conseguimos que Carla nos pase el dato, así ya le queda a los compañeros, pero que nada, eso de vuelta, agradecerles a todos por participar, por pensar entre todos en colectivo, algo que está muy bueno, que se hayan copado, tanto el debate en el chat, también las exposiciones, que estuvo muy buena. Así que bueno, volver a agradecer a Magdalena, a Julieta por darnos este tiempo, a todos ustedes también por estar compartiendo con nosotros todas estas charlas que venimos haciendo hace unas cuantas semanas, así que agradecerles a todos de vuelta. Bueno, Si no gracias queda a ninguna otra dudita, estaríamos cerrando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos Gracias. también por la atención.